Cuando lo estudiemos, cuando usted quiera estudiar o quiera escuchar una predicación con respecto al pacto de Moisés, vamos a tener que tener cuidado de diferenciar esas posturas, porque hoy no vamos a ver tanto lo del dispensacionalismo, porque en realidad no nada más nos sirve como advertencia para no caer en enseñanzas equivocadas, ¿no? Y tomando también en consideración algunas declaraciones de algunos teólogos, cuando usted vea, por ejemplo, Carlos Koch, es un teólogo que podemos ver en la literatura que tenemos nosotros al alcance, creo que también hay folletos. Tenemos también a este otro pastor, como este puritano John Owen, por ejemplo. John Owen, tenemos varias obras de John Owen, es un puritano. Sus definiciones de esos conceptos de ellos, ellos apuntan y enseñan que el pacto mosaico es una reedición del pacto de obras que se hizo en el Edén. Recuerda el pacto de obras que hizo Dios con Adán, ¿verdad? Como un hombre perfecto no pudo cumplir con el pacto de obras que Dios estableció con él y cayó en desobediencia. Eso es y vamos a ver cómo también se entrelazan estos pactos, ¿no? Y algunos piensan que, por ejemplo, el pacto con Moisés vino a hacer un lado del pacto abrámico, vino a hacer un lado y dar pie a una ley de obediencia de parte del hombre para conducirse conforme a las leyes del Señor. Pero también vimos, si usted se acuerda bien, cuando estudiamos el pacto abrámico, vimos cómo se manifiesta en el pacto de gracia, en el pacto de obras, en el pacto mosaico. En todos esos pactos se manifiesta el pacto abrámico, porque el pacto con Moisés no vino a cambiar, ni a anular, ni a hacer un lado el pacto abrámico. Vamos a ver cómo se entrelazan entre ellos, ¿no? Es como dice algunos teólogos, una correlación, una interrelación que es bastante interesante cuando podemos verlas en esos aspectos correctos, ¿no? Entonces, tenemos en mente, vamos a acordarnos un poquito cuando Dios entregó la ley, cuando Dios entregó la ley a Moisés. ¿Se acuerdan del monte de Sinaí? Cuando llegó el pueblo de Israel y Dios le advirtió a Moisés que le dijera al pueblo que no se acercara, porque ciertamente iban a morir, sea hombre o animales, no se acercara al monte, porque ahí iba a estar su presencia del Señor. Y vemos como describe la Biblia, en la nube densa, en la oscuridad, entre truenos, estaba la presencia del Señor. Y cuando fue entregada la ley, los 10 mandamientos, la ley moral, cuando pasó 40 días Moisés con el Señor, al descender, nos encontramos con la escena del becerro de oro. ¿Se acuerda que Aarón pidió oro y formó un becerro? A raíz de eso, entonces, Moisés se llenó de ira y tiró las tablas y las quebró. ¿Se acuerda toda esa parte del Antiguo Testamento? Más adelante encontramos cómo Dios dice el pacto renovado, cómo Dios vuelve entonces a hablar con Moisés y le dice: ahora tú escribe lo que yo voy a decirte. Y estuvo también otros 40 días, 40 noches con el Señor. Y entonces esa ley que Dios estableció, que Dios hizo el pacto con Moisés, quedó establecida como la ley moral del Señor. Pero cuando nosotros leemos nuestra Biblia nos damos cuenta, hermanos, que Dios dio leyes en 3 aspectos, como podemos analizar: en el aspecto moral, ceremonial y civil. Porque encontramos leyes, la ley moral propiamente, el Señor, los 10 mandamientos. Vemos también cómo Dios establece con Moisés y el pueblo de Israel cómo iban a preparar el tabernáculo, las ofrendas, el propiciatorio, los sacerdotes, sus vestimentas. Todo eso corresponde a la parte de lo ceremonial, o los ritos. Pero también encontramos las leyes civiles, las que hasta el día de hoy nosotros podemos encontrar en nuestras mismas leyes, todo lo que corresponde a lo que es la ley civil, cómo debemos nosotros conducirnos con respecto a una sociedad, ¿no? ¿Qué faltas podemos
no debemos cometer y si las cometemos, cómo debemos proceder, ¿no? En forma general en la ley civil que también encontramos en la Biblia. Entonces el pacto mosaico no es propiamente solo los 10 mandamientos, como muchas personas piensan que es solamente los 10 mandamientos, ¿no? El pacto mosaico corresponde y engloba todos esos aspectos, el aspecto moral, el aspecto ceremonial y el aspecto civil. Entonces eso es todo lo que el pueblo tenía que cumplir, a cambio de que de tener una obediencia en esos mandamientos, entonces iban a tener bendiciones. Como podemos ver, luego el apóstol Pablo es el que nos da la pauta, como leemos acá en Gálatas capítulo número 3. Vemos como Pablo nos enseña que en realidad pues, la ley es un pacto de obras, porque el hombre tenía que cumplirlas, tenía que cumplir esas leyes que Dios le estableció con ellos. Y entonces el hombre comienza a pensar cuando lee la Biblia que es la causa de que el hombre tenga una buena relación con Dios e incluso la salvación es a través de la obediencia de esos mandamientos, a través de obedecer la ley de Dios, cosa que nosotros vemos que en la Biblia el apóstol Pablo se encarga de mostrarnos claramente que en realidad no es la salvación, no es por obras, sino por fe. Y cuando vamos a adentrarnos al pacto mosaico, nos vamos dando cuenta, entonces, como dijimos en el pacto abrámico, que los creyentes del Antiguo Testamento se fueron salvos por medio de la fe, así como Abraham. Entonces encontramos que en qué momento se hace vigente, en qué momento ya entra en rigor ese pacto de gracia en la vida de los creyentes. Pues aquí en el pacto mosaico nos vamos a dar cuenta de que en realidad es Cristo quien da el inicio y la inauguración de ese pacto de gracia aplicado ya en la vida de los creyentes. Entonces eso vamos entre otras cosas, de lo que vamos a ver la mañana de hoy. Pero primeramente, como les dije, la introducción es comprender que entonces la ley, como la conocemos, la ley así nada más, la ley comprende esos tres aspectos y con ello comprendía pues prácticamente toda la vida del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo lleva a través de Moisés y Josué. En última instancia fue el que entró en la tierra de Canaán, a la tierra que le había prometido a Abraham. Pero Dios pide a su pueblo santidad, pide a su pueblo obediencia, pide a su pueblo, dice, para ser un pueblo de sacerdotes. Entonces, para ello se instituye o se promulga la ley de Dios, esta es la ley mosaica. Entonces, el propósito de la ley propiamente, hermanos, es como dice en el versículo 19 de nuestra lectura, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, es una ley establecida por Dios con el hombre, para entonces tener unas leyes en las cuales ellos deben vivir acorde a lo que Dios les tenía estipulado en estas leyes. Entonces, ¿por qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien estaba destinada la promesa, y fue promulgada por medio de ángeles en mano de un mediador. En mano de un mediador. Eso no lo olviden, está diciendo Pablo, en mano de un mediador. Entonces vemos que la Biblia es clara con respecto a que el pacto con Moisés, el pacto mosaico, es un pacto de obras, y vamos a ver bíblicamente su fundamento. En Romanos capítulo número 10, versículo número 5 dice, porque Moisés describe así la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Romanos 10:5. Gálatas 3:12, el mismo apóstol Pablo escribe y dice, la ley no procede de la fe, sino que dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Ven? Entonces vemos que es un pacto de obras, de obras. Es claramente en estos textos, hay otros textos, pero con estos dos yo creo que es suficiente para que nosotros podamos comprender.
Y bueno, entonces empezamos a tratar de comprender entonces, en realidad el propósito de la ley. Hay un texto en 2 de Corintios capítulo número 3, que hemos nosotros leído en otras ocasiones. 2 de Corintios capítulo número 3, el versículo número 6. Nos dice: el cual asimismo nos capacitó como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces acá nos muestra el apóstol Pablo en este versículo número 6, nos capacitó como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, o sea, la letra, como entendemos de la letra, es la ley, dice, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces el apóstol Pablo está diciendo la ley, porque la ley escrita, la letra, entonces dice, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces lo que tenemos acá apuntado en este punto. ¿Por qué la letra o por qué la ley mata? Entonces porque por estos puntos ya exige obediencia perfecta. La ley exige que lo va a cumplir, lo cumpla completa y plenamente, ¿no? Perfectamente. Mata a la ley porque muestra el pecado, aumentando la culpabilidad o la culpa del hombre. También la ley mata porque no imparte deseo ni poder para obedecer. También la ley nosotros reconocemos que no da vida espiritual. Y por último, exige obras y así se opone a la fe y a la gracia. Por eso en ese sentido entonces Pablo dice la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La letra mata, la ley mata al hombre. Entonces nosotros comprendemos, y cuando dice también, tomando este punto en Gálatas 3:21, dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, es lo que yo les mencionaba, que cómo se van a interlazar los pactos, no es que uno anula al otro sea más que el pacto abrámico, en este caso dice 3:21. Luego la ley es contraria, en Gálatas 3:21, a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si se hubiese dado una ley que pudiera vivificar, la justicia dependería realmente de la ley. Entonces ahí Pablo enseña claramente que no se opone la ley abrámica, el pacto abrámico con el pacto mosaico, y la ley entonces no puede vivificar, dice Pablo. La justicia depende realmente, si fuera siempre la justicia dependería realmente de cumplir la ley. Entonces ahí nos muestra claramente que no es por medio de la ley, la obediencia a la ley no puede dar vida espiritual, no puede dar obediencia, no puede llevar a cabo la regeneración en el hombre. La ley solamente dice, entonces nos mata porque exige obediencia perfecta y nos da también a conocer el pecado, nos enseña el pecado. Esas son las funciones de la ley, los propósitos de la ley. Entonces, vemos después, un poquito más adelante en la lectura que tuvimos hoy en esta mañana en Gálatas 3, 17 y 18, vean el capítulo número 3 de Gálatas. Vamos a Gálatas otra vez en el versículo 17 y 18. Eso no lo leímos esta mañana, pero vamos a leer el contexto de nuestra lectura. Versículo 17 y 18. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga como para invalidar la promesa del pacto abrámico. Porque si la herencia es a base de la ley, ya no depende de la promesa, pero Dios lo otorgó a Abraham mediante la promesa. ¿Ven? Pareciera un juego de palabras, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hermano, nos va a llevar después a comprender el propósito, el verdadero propósito de la ley y por qué se hizo y por qué se llevó a cabo el pacto mosaico. Entonces el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga como para invalidar la promesa. Entonces, si la ley entonces, hermanos, es una nueva edición del pacto de obras, ¿para qué entonces fue dada, no?
¿Para qué fue dado entonces el pacto mosaico, la ley de Dios? ¿Para qué fue dado si previamente en el Edén podemos encontrar que hay un pacto de obra, un pacto que Adán no pudo cumplir? La respuesta lo vemos en el versículo 19 de Gálatas, como mencionamos al inicio, fue añadida a causa de las transgresiones, a causa de nuestras transgresiones, en este caso aplicado al pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, también en la palabra del Señor encontramos otras funciones, otros propósitos también que podemos añadir en lo que tenemos nosotros acá con respecto a la ley. Podemos ver que por medio de la ley fue dada también para definir el pecado. En el capítulo número 7 de Romanos, Pablo habla de ello, dice: ¿por qué fue dada entonces la ley? ¿Para qué sirve la ley? Entonces dice que si no fuese por la ley, entonces yo no conocería el pecado. Entonces la ley sirve para definir el pecado. También la ley revela al hombre el pecado mismo, y así el hombre puede verse como pecador. Para eso sirve también la ley, para mostrarse como el hombre es pecador, la manera de enseñarle el pecado por medio de la ley. Y también en Gálatas 3:22 tiene el fundamento bíblico que nos dice que sirve para acabar con cualquier esperanza de salvación por obras. Sirve para acabar con cualquier esperanza de salvación por obras. En Gálatas 3:22, lo que leímos nosotros, dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes a base de la fe en Jesucristo. Y por último, también la Biblia nos enseña que la ley nos sirve para conducirnos, o nos sirve como un maestro para conducirnos hacia Cristo, porque dice Pablo como un ayo, como un maestro. Y en este punto, hermanos, quiero abundar un poquito en cuanto a esta palabra que tenemos en la Biblia, en el versículo 24 de esta lectura de hoy, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo es el maestro, el guía. Eso quiere decir, pero en la etimología de la palabra ayo, en la etimología griega, ayo viene de la palabra paidagogos, es de paidagogos. Nosotros decimos pedagogos, algunos dicen es un pedagogo, pero el ayo que vemos en este versículo 24 no es un pedagogo, de donde viene la palabra maestro. La pedagogía, alguien que enseña, como son los maestros, les decimos son pedagogos o los maestros, ¿no? Como nosotros los conocemos, no, son paidagogos. Esa es la palabra correcta para esta palabra de ayo. Y eso significa de paidos, viene dividido en dos partes. Paidos es niño y gogía es guía o enseñanza. Entonces el ayo que aquí Pablo está enseñando es un maestro que guía a los niños, o guía a las personas como si fuesen niños. O sea, lo más detallado posible, lo más cuidadoso posible. A eso se refiere. Por eso, a primera instancia, nosotros, yo era uno de ellos que pensaba que la palabra era pedagogos, como maestro, y no. Después ya de estudiar un poquito más la exposición de otros teólogos, y la predicación que tiene también el pastor Tomás de este tema, sí concuerdan que ese es pedagogos, es alguien que está guiando y enseñando a los niños, pero en ese aspecto, como si fuésemos niños, empezando desde lo más rudimentario, lo más elemental, lo más sencillo. Ese tipo de maestros es entonces la ley para nosotros. Entonces, hermanos, podemos ver que tiene varios propósitos, varias funciones de la ley. Y muchas veces entonces cuando leemos ya la palabra del Señor nos damos cuenta, por ejemplo, de decir, entonces la ley exige obediencia perfecta, muestra el pecado del hombre, pues la ley no imparte ni deseo ni poder para obedecer, al contrario nos condena. La ley no da vida espiritual, entonces nosotros podemos pensar como en una parte negativa de la ley. Entonces, ¿para qué está la ley? Bueno, pues el creyente puede ver claramente por medio de la palabra del Señor, como Pablo lo hizo en el capítulo 7 de Romanos, que realmente la ley, dice, la ley es buena, dice Pablo, la ley es espiritual, pero ahí ya Pablo ya va a otros términos, ya va
Pablo va a la parte espiritual, los beneficios espirituales de la ley, no propiamente como nosotros creemos en obediencia, en obras. Pablo está mirándolo desde el aspecto espiritual. Entonces la ley es buena, dice Pablo, y el salmista en el Salmo, usted lee el Salmo, el salmista siempre habla de la ley, me deleito en tu ley, me gozo en tu ley, quiero obedecer tu ley. Entonces vemos que la ley en realidad es buena, pero tiene una diferencia, hermanos, entre el antes y el después de ver la ley. ¿Cómo ven la ley antes de ser hijos de Dios y después de ser hijos de Dios? Ese es el punto de la diferencia. No la vemos desde la misma perspectiva, desde siendo pecadores a siendo hijos de Dios. Se ve en otra perspectiva la ley de Dios. Por eso digo que, y aún así muchas veces, los mismos cristianos, los mismos evangélicos toman esa parte de la obediencia hacia la ley de Dios como algo meritorio, como algo que debemos nosotros cumplir para obtener beneficios. Y muchas enseñanzas de sectas pues enseñan que es para salvación las obras, ¿no? Hay que hacer obras buenas para salvarnos, ¿no? Como estábamos acá en México, quizá un 90% de esa falsa enseñanza del catolicismo romano que nos enseña esa forma de salvación por medio de obras. Pero gracias a Dios que nosotros podemos ver que la realidad no es por obras de salvación, sino por gracia. Entonces, la ley también en esos aspectos, tres aspectos, nos enseña en el aspecto moral, en la ley moral de Dios. Para los no creyentes, como les decía, los condena, les hace ver su pecaminosidad, les hace ver su culpabilidad, les hace ver la incapacidad que tienen para obedecer los mandamientos en su aspecto moral, ¿no? Pero también vemos que para los creyentes en el aspecto ceremonial, la ley, cuando quizá usted no ha tenido la oportunidad de entrarse en leer toda la parte después del Éxodo, del Levítico, del Deuteronomio, donde están todas las leyes ceremoniales, civiles y morales de Dios, no nos ha entrado de ella a ver entonces cómo todas las ceremonias que Dios estableció, pareciera muy meticuloso como Dios da las indicaciones, pareciera que entonces que todo lo que estaban haciendo esos hombres en ese tiempo era parte como para una obediencia que les serviría para que ellos fueran el pueblo de Dios en función de cumplir esas ordenanzas. Pero el Hijo de Dios, entonces, cuando abre ahora la Biblia, y como nosotros tenemos la oportunidad de ver ambos testamentos, podemos ver en el Antiguo Testamento todas esas figuras, prototipos y sombras, todo ello. Por eso digo, la parte ceremonial del pacto mosaico para el creyente le ayuda a visualizar a Cristo en el Antiguo Testamento. Desde el animalito, el cordero que tomaban para el sacrificio, un cordero puro, un cordero sin defecto, la ofrenda que se entregaba para los sacrificios, nos muestran a Cristo, nos enseñan a la persona de Cristo, lo que es el tabernáculo, el holocausto, en la misma arca, el propiciatorio, los mismos colores también que se tenían que usar en el tabernáculo, y como les dije hace un momento, la vestimenta de los sacerdotes, su purificación, como desde su limpieza, su dedicación, todo eso son figuras, son prototipos y sombras de realmente el verdadero sacrificio que iba a venir a ser Cristo, de su vida de Cristo en la cruz, de lo que Él tenía que cumplir. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver en la ley mosaica. No nos encerramos ahora en solo pensar en los 10 mandamientos, sino vemos toda esa parte como un todo general, desde lo que es la ceremonia, lo moral y lo civil. Entonces, hermanos, el creyente ve esos tres aspectos en su vida. El creyente entonces ve esa ley en su vida, y por eso es el salmista quiere ese deleite en ella y quiere cumplirlas. Pero ahora, como hijos de Dios, entonces nosotros la cumplimos solamente porque Dios nos capacitó y nos capacita para poder hacerlo. Entonces nosotros ya no vemos la ley entonces como algo que nosotros debemos cumplir para salvarnos, sino que algo que hacemos para agradar a Dios y para obedecer a Dios.
ya es otra perspectiva la que tenemos nosotros de la ley. Y por lo mismo, entonces, agradecemos, entonces damos gracias a Dios, porque así como Pablo dice, por medio de la ley nosotros pudimos ver también nuestros pecados, ¿verdad? A través de la ley. Y aún toma más todavía fuerza lo que es la parte de las ordenanzas de Dios, cuando, si nosotros nos vamos al sermón del monte, en la ya enseñanza de Cristo con respecto a cómo debemos nosotros vivir, nos damos cuenta que aún esa ley, Él no la, como dice, no la vino a abrogar, sino vino a cumplirla. Pero no tan solo también vino a cumplirla, sino también a darle una, como expandir aún más, todavía profundizar aún más esa ley, ¿no? Porque nosotros vemos como el Señor Jesucristo enseña con respecto a que no adulterarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces, como Él y ahora dice, no solamente es no desearás o no cumplir en hechos, sino que solo con el pensamiento. Entonces vemos como Cristo nos enseña aún más a profundidad esta parte de la ley en general, la ley mosaica. Y entonces, hermanos, llegamos al punto donde, como les dije hace un momento, ¿para qué entonces es la ley? Como la vemos como creyentes, la vemos diferente. Pero vamos ahora a ver lo que realmente la Biblia, y es el punto que vamos a tratar más ampliamente ahora. Acá, como puse, la ley solo testificaba, pero no administraba los beneficios de la obra de Cristo. Vamos a ver en la lectura de Hebreos. Es el capítulo número 10 de Hebreos. Si tiene la oportunidad, léalo completo en su casa para tener una visión aún más completa de lo que estamos tratando esta mañana. En Hebreos capítulo número 10, versículos del 1 al 4, dice: porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la representación misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían ya ninguna conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Todo eso era nada más figuras y sombras, como dice el autor de Hebreos. Y eso es para lo que entonces realmente podemos ahora visualizar la ley. Entonces la ley solo testificaba, como dice acá, solo testificaba, pero no administraba los beneficios de la obra de Cristo, ¿sí? Entonces eso para nosotros nos hace más todavía claro el hecho de que la salvación no es por obras, sino por gracia. Ahí en Hebreos, en la misma carta a los Hebreos, vamos a ver en el capítulo número 9, vamos a proceder un capítulo, y en el capítulo número 9 vamos a leer versículos 14 y 15. 9, 14 y 15 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Y por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había durante el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vamos ahora a Romanos. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo número 3, a leer otro texto similar. Romanos capítulo número 3, versículos del 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para mostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. Este versículo 25, hermanos,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para mostrar su justicia a causa de repasarla por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. Les dije hace un momento que por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en su obra redentora en la cruz, Él, por decirlo de una forma, inauguró lo que es el pacto de gracia en ese sentido aplicado ya en la vida del creyente, ¿no? Entonces, vamos a tomar como punto esto. La ley solo testificaba, pero no administraba los beneficios de la obra de Cristo. Eso creo que ya queda claro para nosotros. No hace absolutamente nada la ley en favor del hombre, más que estos puntos que nosotros hemos visto, que hemos leído también hace un momento, ¿no? Entonces, esta parte que está en rojo dice: el pacto mosaico fue establecido como la condición legal del pacto de gracia. Fue establecido como la condición legal del pacto de gracia. Hablamos al principio que cuando se hace un pacto, cuando se lleva a cabo un pacto, o un convenio, un compromiso, un testamento, hay cláusulas dentro de ese convenio. Entonces es como decir aquí, hermanos, estas son lo que corresponde a todo lo legal, a la parte legal del convenio, del pacto de gracia que Dios estableció, ¿sí? Dios estableció un pacto de gracia con el Hijo. El pacto de gracia entonces tenía, o tiene mejor dicho, su forma o su aplicación o sus condiciones en el aspecto legal en el pacto mosaico. Eso es propiamente para lo que sirve la ley, el pacto mosaico. Es la parte legal del pacto de la gracia, ¿sí? Ese es su aspecto legal, eso podemos verlo de esa forma, ¿no? Y ahí ya le damos el lugar que le corresponde a la ley en sus tres aspectos, como el aspecto legal del pacto de gracia. Es decir, traducido a otra forma o escrito o dicho de otra forma, es lo que nuestro Señor Jesucristo tenía que cumplir legalmente para cumplir con ese pacto de obras. Acuérdense, en el pacto de obras, el primer Adán fracasó. El primer Adán no pudo cumplir el pacto de obras. Viene nuestro Señor Jesucristo y Él, como fiador del pacto de gracia, Él toma entonces el lugar de nosotros. Él se hace fiador de nosotros. Entonces Él dice: yo voy a cumplir con toda la parte legal del pacto de gracia. Lo que el hombre no puede cumplir, yo lo voy a cumplir legalmente ante los ojos de Dios, para hacer que la justicia de Dios se aplique en el hombre. ¿Sí? Y ahí es la parte donde viene siendo la sustitución vicaria. En ese aspecto es un sustituto Cristo de nosotros para recibir la justicia de Dios, y a su vez Él se pone en lugar nuestro para recibir el castigo por nuestros pecados, la pena del pecado, la pena de haber infringido la ley, no haber cumplido la ley. Cristo la recibe. Entonces esa es esa parte, hermanos, del pacto mosaico. Se puede entender de esa forma, así, en forma general. Es lo legal de todo lo que Cristo tenía que cumplir. Para eso vino a este mundo, a cumplir esa parte que nosotros no podemos en el aspecto legal, ¿no? Y tenemos para ello unos textos que yo quisiera leerles en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que está conectado con esto que estamos viendo ahora. Dice Pablo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Eso lo hemos leído en otras ocasiones, ¿verdad? En Gálatas 3:13 dice Pablo: habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hay que aclarar, esta parte dice: maldito todo el que es colgado en madero. No está hablando propiamente de la crucifixión, porque este texto, maldito todo el que sea colgado en madero, viene del Antiguo Testamento. La crucifixión es una parte una forma de dar muerte por parte de los romanos. Entonces no corresponde a la crucifixión, sino que habla de realmente la aplicación de la justicia, o la forma en que se aplicaba en el Antiguo Testamento la muerte a los malhechores, quienes eran colgados en un árbol o en un madero. A eso hace referencia Pablo, no a la
está diciendo. Y como dice en su comentario William Hendrickson, y a mí me gusta cómo lo explica, porque dice, si solamente el malhechor era colgado en el árbol o en un tronco, para vergüenza de su familia, para vergüenza de sus amigos, para ver quién era. Ahora imagínense al Hijo de Dios entonces crucificado en la cruz, arrastrando su cruz en el camino, llegando al Gólgota y siendo crucificado como un vil malhechor, dándole la muerte más cruenta, más dura que podían recibir los malhechores. Dice cuánto es más vergonzoso entonces lo que Cristo está sufriendo, está describiendo aquí Pablo. Entonces, hermanos, cuando vemos entonces que Pablo está diciendo, habiéndose hecho maldición por nosotros. Cuando usted lee ese texto y también ha leído, por ejemplo, el texto que está en 1 Corintios 12, 13, yo le leo 1 Corintios 12, 13, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice Jesús es maldito. Y dice, y nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces ahí vemos dos textos que en su apariencia se están contradiciendo. En su apariencia, les vuelvo a repetir, apariencia. 1 Corintios 12, 13 les vuelvo a decir, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice Jesús es maldito. Pero Pablo ya dijo en Gálatas 3:13 que habiéndose hecho maldición por nosotros. Entonces, allá está diciendo en 3:13, Cristo fue hecho en ese sentido maldito, así como dice hecho maldición. Y 1 Corintios 12:13 nos dice que nadie que tenga el Espíritu entonces puede decir que Jesús es maldito. Entonces, aparentemente hay una contradicción en ello, ¿no? Pero nosotros encontramos el consenso en esos textos, en la forma en que se aplican y en la forma a que se está refiriendo. Y un texto que nos da luz para poder conciliar estos dos textos es Isaías 53:6. Isaías 53:6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y aquí viene la respuesta, y Jehová cargó sobre él, sobre Cristo, la iniquidad de todos nosotros. ¿Ven? Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y ahí encontramos la respuesta. Entonces lo que está diciendo Pablo es la obra vicaria de Cristo. Él fue hecho maldición por nosotros al poner al Jehová cargar sobre él la iniquidad de todos nosotros. No que él fuese pecador como nosotros, sino que por la obra vicaria de Cristo en favor nuestro, entonces él es llamado maldito. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces es una gran diferencia cuando nosotros entendemos qué es lo que está diciendo cada texto y en sus contextos, pero podemos encontrar en qué sentido, en qué forma es que Pablo está diciendo que fue hecho maldición por nosotros a causa de los pecados que él cargó en la cruz por nosotros. ¿Sí? Desde el texto de Isaías 53 nos da entonces la respuesta. Y es lo que después en 2 Corintios 5:21 Pablo dice, aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, a fin de que lleguemos a ser justicia de Dios en él. Y podemos tener la conclusión en 2 Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, a fin de que lleguemos a ser justicia de Dios en él. Entonces a eso se refiere ese texto de Gálatas que leímos. ¿Ven? Entonces, hermanos, una vez que entendemos que Cristo es nuestro fiador, es nuestro sustituto vicario, es el que vino el segundo Adán a cumplir el pacto de obras que el primer Adán no pudo cumplir. Entonces podemos ya ir comprendiendo para qué entonces o cómo visualizamos nosotros este pacto mosaico. Al Cristo morir en la cruz, al hacer acepto, como él dijo en la cruz, a Dios consumado es, y cuando Él es resucitado
resucitado y cuando es alzado, llevado a los cielos y está sentado a la diestra del Señor, entonces a partir de ese momento, entonces el plan, el pacto de gracia con todas sus exigencias que el hombre y nosotros no pudimos cumplir, Cristo ya cumplió en la cruz. Entonces a partir de ese momento, entonces empieza la recepción de todas esas bendiciones que conllevan el pacto de gracia. Y quiero aclarar esto, no es que pensemos que todo lo que viene antes de la muerte de Cristo no es válido. No, hermanos, sí es completamente válido. Lo que sucede es que, como nosotros lo vemos en las perspectivas del tiempo, todos los creyentes que como Abraham, que por fe creyeron en el sacrificio, en la muerte de Cristo, en la obra de Cristo, los que vieron por los ojos de la fe, por la obra del Espíritu Santo, toda la obra de Cristo, lo que hizo a Abraham, todo lo que hicieron los otros santos del Antiguo Testamento, como dice en Hebreos 11, es visualizar todo eso que estamos viendo ahora, pero ellos por los ojos de la fe creyeron en todo lo que Dios les estaba diciendo, creyeron en la obra de Cristo, creyeron en lo que Cristo había de hacer. Entonces cuando Él, dice la palabra del Señor, cuando Dios determinó en el tiempo, entonces mandó a su Hijo a este mundo, a tomar forma de hombre, a cumplir la ley, a cumplir todas las exigencias de la justicia de Dios por el pecado de sus hijos, por el pecado de sus elegidos. Entonces, a partir de que acepta a Dios ese sacrificio de Cristo como sacerdote en nuestros oficios, entonces a partir de ese momento ya entra en vigor, ya recibe las bendiciones espirituales de todos aquellos que por fe creyeron en Cristo. ¿Entienden? Entonces, desde esa perspectiva nosotros lo vemos, o sea, vemos la lectura del Antiguo Testamento, vemos estos textos, pero nosotros lo vemos en una perspectiva del pasado, como algo que ya está hecho, como algo que ya está realizado, y por la misma fe también nosotros podemos ver ahora el pasado y ver a Cristo entonces como nuestro fiador, como alguien que cumplió con las exigencias de la justicia de Dios, lo cumplió perfectamente de parte nuestra. Y cuando Dios pone entonces la fe en el corazón de ese hombre y esa mujer a escuchar eso, y por la fe entonces cree que Cristo realmente cumplió por él, y por él Cristo entregó su vida en la cruz, entonces es cuando el hombre, hermanos, empieza a recibir esas bendiciones de gracia. Es cuando esa fe le es dada por el Señor en el corazón del hombre y la mujer, y es cuando ya empieza la vida espiritual de las personas, ¿sí? Entonces, todas esas bendiciones que Dios tiene guardadas, como dice en Efesios capítulo número 1, con todo tipo de bendiciones espirituales, ya las hacemos nosotros nuestras, propias, ya podemos tomarlas, por decirlo así, ya son visibles y palpables para nosotros. Y la Biblia nos enseña claramente eso, cuando nos muestra el apóstol Pablo, dice, cuando el heredero es como un niño, dice, no difiere del ayo o del esclavo, porque están en la misma condición. Pero hasta que el niño es mayor de edad y ya recibe la herencia que le es dada, entonces ya se hace patentes, se hacen vigentes, se hacen reales, entonces esa herencia ya pertenecen a él ya propiamente, ya pues yo soy el dueño de esas bendiciones, ¿verdad? Entonces es lo que ocurre en estos pactos que nosotros estamos estudiando. Son bendiciones que ya son nuestras, sí, ya son nuestras, pero hasta como les dije hace un momento, hasta que Cristo entonces cumplió y la justicia de Dios quedó satisfecha en la cruz, entonces recibimos esas bendiciones espirituales. Y de ahí entonces que todos los hombres y santos del Antiguo Testamento pues son salvos de la misma forma que nosotros, por medio de la fe, y recibieron todas esas bendiciones por medio de la fe, ¿sí? Entonces, hermanos, podemos ahora ver a nuestro Señor Jesucristo como ese fiador de ese pacto de gracia que Dios estableció con él, y por eso mismo también encontramos que Cristo en la Biblia, podemos nosotros deducirlo y verlo a través de textos, que Él vino a cumplir no solo lo que Adán no cumplió, sino que a cumplir la ley en todos sus aspectos, a fin de que nosotros recibamos gratuitamente los beneficios de la gracia. Él pone en vigor entonces el pacto de gracia, el pacto que Él llevó a cabo con el Padre,
Y por lo mismo nosotros ahora fijamos nuestros ojos en ese fiador. Ya no tanto en las condiciones del pacto, lo que no podemos cumplir, sino ahora nosotros, por medio de la fe, ponemos los ojos en ese fiador. Es en esa persona que cumplió lo que nosotros nunca jamás podemos cumplir. Lo que ese fiador hizo, por lo que nosotros jamás podemos hacer. Nuestra justicia es recibida solamente por medio de la fe en Cristo. Entonces, de ello deducimos que el fiador únicamente puede ser Cristo, no hay de otra forma. La forma que Dios lo estableció por medio de su muerte es la forma que Dios así lo estableció en su soberana voluntad. Y nosotros no podemos poner los ojos en otro fiador que no sea Cristo. No podemos confiar en nadie más que no sea Cristo. Entonces vemos por la naturaleza misma del pacto, por la naturaleza misma de las condiciones, por la naturaleza misma de las exigencias de Dios, de su santidad, nos damos cuenta que no puede haber otro fiador más que solamente Cristo. Entonces nosotros ya, por eso es muy clara que la enseñanza bíblica es cristocéntrica, porque no habla de nadie más. Si la Biblia nos enseña, y hemos visto todos estos hombres y estos patriarcas y santos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son solamente hombres y mujeres que Dios usó entonces para enseñarnos, para mostrarnos entonces la gracia y su obra redentora, pero todo al final de cuentas, todo apunta hacia la obra redentora de Cristo. Todo es en función o va en base a la persona de Cristo, a nada más. Entonces entendemos que el fiador entonces tenía que ser una persona en su encarnación Cristo, santo, sin mancha, puro, y empezamos a pensar, bueno, ¿cómo eran los sacrificios? Eran de esta forma, animales separados, animales apartados, y vemos también, como dijo Juan el Bautista, y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí empezamos a entender al Cordero por el sacrificio, por lo que representa ese animal físicamente, el Cordero, y para qué servía en el Antiguo Testamento, para el sacrificio, pero que es la parte ceremonial de la enseñanza de Moisés. Entonces vamos relacionando entonces todo lo que dice el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces vamos entendiendo por qué todo es que el Antiguo Testamento apunta a Cristo, a su obra redentora, a lo que Él iba a hacer en la cruz, porque todo está encerrado en un plan de gracia que estableció Dios con Él. Entendemos también entonces que una de sus características de ese fiador también es que este pacto de gracia se hizo de Dios para con Cristo. El pacto de obras, cuando nos acordamos, se hizo Dios con Adán, con hombres específicos, ¿no? Ahí hay nombres específicos. Pero como vimos en el pacto de obras, en la misma condición, tanto Adán como Cristo, cuando hicimos la comparación de sus nacimientos, de su naturaleza santa, ambos santos en el pacto cuando fue establecido, pero vimos que Adán no cumplió y Cristo sí vino a cumplir lo que no pudo. Entonces vemos a Cristo en varias perspectivas con respecto a lo que es realmente la persona de Cristo como el fiador. Entonces podemos entender que también es un sacrificio, como dice la palabra de Dios, único. Una sola vez Él fue entregado en la cruz, Él murió y padeció para limpiarnos de pecado, a diferencia de los múltiples sacrificios que se hacían cotidianamente por los sacerdotes para la limpieza de los pecados, para el perdón de pecados. Encontramos también que no hay hombre alguno, ni un solo hombre jamás va a haber que pueda recibir la justicia de Dios en su cuerpo, el castigo de Dios por los pecados de nuestro cuerpo. Ni uno solo de nosotros puede siquiera soportar nuestro propio castigo. Si Dios nos castigara a nosotros, si Dios nos castigara por nuestros pecados, moriríamos inmediatamente. No podríamos sufrir el castigo de Dios, no podemos soportar el castigo de Dios, recibir en nuestro cuerpo el castigo de Dios. Entonces podemos entender que el fiador tiene que ser un hombre de una naturaleza totalmente diferente, totalmente divina, pero a la vez hombre, para que pueda recibir ese castigo. Y aún así, en la gracia del Señor, entonces
resucitarlo al tercer día, después de haber muerto en la cruz y haber recibido el castigo por nuestros pecados. Dios, aceptando su sacrificio de Cristo como sacerdote y él mismo siendo la ofrenda también, entonces lo resucita al tercer día. Y la resurrección entonces es la respuesta de la aceptación de Dios por parte de Dios para con Cristo y por lo mismo para nosotros, porque es nuestra cabeza federal, Cristo, en función de recibir la justicia y los beneficios espirituales. Entonces, hermanos, vemos que esa naturaleza que Cristo toma es porque debió de ser así. Todo lo vamos nosotros, humanos, nos damos cuenta entonces que tenía que ser ese fiador, alguien con características específicas, únicas, singulares, irrepetibles, alguien divino, alguien infinito, alguien como Cristo y nadie más que Él. Entonces el pacto mosaico nos apunta entonces, nos enseña que dice todo lo que yo exijo en todos los aspectos en general de mi justicia, solo un hombre puede cumplirlo y es Cristo. ¿Por qué? Porque ese pacto fue previamente establecido por Dios. ¿Sí? Entonces cuando empezamos a analizar desde la perspectiva de la eternidad del pacto de obra relacionada con el pacto abrámico, el pacto ahora mosaico, y luego vamos a ver el resto de los pactos, nos vamos a dar cuenta que todo eso está dentro de un plan general, un plan divino, previamente establecido con Dios. Y en específico el pacto mosaico es un pacto establecido directamente de Dios con Cristo. Por eso vemos que tiene esas características especiales. Este fiador es una persona única, es singular. Así que también él solamente él pudo recibir el castigo, solamente Cristo. Entonces pudo ser el sacerdote que llevase la ofrenda misma de él, su vida a cambio de la nuestra. Ningún hombre puede acercarse a Dios y ofrecer su vida a cambio ni siquiera de sus mismos pecados, porque es inaceptable para con Dios. ¿Sí? Entonces, si lo vemos de que desde la perspectiva de que no podemos obedecer ni una sola, completamente nada, absolutamente de la ley de Dios, entonces nos damos cuenta que estamos completamente discapacitados para hacer algo al respecto si miramos a la ley. Entonces, eso nos debe llevar a los que están engañados, a los que están en tinieblas en su mente, pensar en las obras religiosas. Cuando piensas que las obras religiosas te pueden ayudar a tener un consuelo en tu mente, en tu corazón, de que tienes una buena relación con Dios, te equivocas, porque nadie puede por obras agradar al Señor. Nadie puede haciendo obras agradar a Dios. El único sacrificio que Dios le agrada es el sacrificio que Cristo hizo. Y tiene que tener el hombre o la mujer que hace esos sacrificios en nombre de Cristo, entonces que Cristo esté en ellos, que more en ellos, que Cristo sea el que nos guíe a hacer ello y no nosotros mismos, para que sea aceptable. Y por eso nosotros lo que hacemos, decimos en el nombre de Cristo. ¿Sí? Por eso Pablo es en Cristo, por Cristo, con Cristo, es mi palabra de Pablo, porque así es, nada fuera de Cristo podemos hacer que sea aceptable para Dios. Tiene que ser en Cristo todo lo que nosotros hagamos, porque fue Él quien pagó, entonces quien cumplió la ley, quien pagó las exigencias de la justicia divina del Señor, y Él fue quien recibió el castigo por ello. Y como nuestro sustituto vicario, entonces por la fe en su nombre y en su obra, entonces recibimos los beneficios. Así funciona, hermanos, la gracia, así funciona la fe. Por eso sorprende cuando ya nosotros nos vemos involucrados antes en enseñanzas donde tenemos que obrar, tenemos que obligarnos tienes que leer 50 versículos y memorizar 50 o 30 versículos y orar de tal hora a tal hora, cuando todo se vuelve ya obras para el hombre, para tratar de buscar la reconciliación con el Señor, el agrado de Dios. Entonces ya caemos en algo que no podemos nosotros cumplir, porque estamos haciendo algo que ni siquiera está dentro, estipulado todo eso dentro. Y vean cómo es el hombre, ni siquiera está estipulado dentro de la ley, en ninguno de esos aspectos, todo lo que les estoy diciendo. Pero resulta que cuando lees entonces la palabra del Señor y te das cuenta que hay 614 ordenanzas que el Señor hizo. Para empezar, ni siquiera conocemos las 614 ordenanzas. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a cumplir? ¿Cómo vamos a tratar de cumplir algo que no conocemos?
Pero sí resulta más fácil cambiar esas ordenanzas por ignorancia en ordenanzas que nosotros nos autoponemos. Decimos, bueno, en vez de que cumplas con esta ordenanza que sí es bíblica, como dice el apóstol Pablo, por ejemplo, por decir algo, orar sin cesar. Bueno, yo voy a orar una hora completa en la mañana, una hora. Tú mismo estás imponiendo leyes que en la Biblia, en la palabra de Dios, no está escrito. Tú estás tratando de satisfacer esa justicia, imponer tu propia justicia a lo que Dios ya estableció. Y ahí empieza entonces, como los fariseos, a agregarle a lo que Dios ya estableció en su palabra, agregarle mandamientos y mandatos de hombres para que ellos puedan cumplir. Y hacer todavía aún más pesada para el hombre la carga del cumplimiento de la ley, siendo que la ley, entonces para nosotros es una forma en que debemos de vivir, pero después de la regeneración, no antes de la regeneración. Entonces por eso decía, en perspectivas diferentes, en tiempos y momentos diferentes, podemos comprender la ley, no lo podemos visualizar desde un mismo ángulo, en tiempos diferentes, en situaciones diferentes en nuestra vida, o espiritualmente. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que realmente lo que Dios estableció con Moisés es algo que es inalcanzable para nosotros. No podemos cumplir jamás con su ley. Pero ya, gracias a Dios que en Cristo, entonces nosotros tenemos esa obediencia ya puede imputar esa justicia ya propuesta a nuestra cuenta por la obra de Cristo, por medio de la fe. Y entonces vemos, y el corazón del creyente aún se regocija más porque ahora ve en esa perspectiva a Cristo, porque Cristo es mi Señor y Salvador, pero ¿de qué te salvó? De la muerte, de la condenación, pero ¿de qué forma? Por murió en la cruz, pero ¿por qué murió en la cruz? O sea, somos como automáticamente queremos dar respuestas que en realidad no más son respuestas mecánicas, porque no tenemos ese conocimiento y mucho menos tenemos el conocimiento mismo nos hace sigue en nosotros hacer que tengamos ese amor, ese deseo de amar más a nuestro Salvador, de quererlo, de amarlo, de servirle, de adorarle por lo que Él hizo, y sigue haciendo y hará por nosotros. Entonces conocerlo a Él por medio de esa obra que Él hizo en la cruz, conociendo el antecedente de algo que no podemos cumplir y Él hizo por nosotros gratuitamente, porque a todos no nos exige nada, es por gracia, como dice la palabra del Señor. Entonces es cuando miramos aún más, queremos y amamos más a ese Salvador, porque es único y es suficiente para nosotros, para darnos salvación. Y tenemos también algunos aspectos que tenemos que mencionar comparando el pacto de obras y el pacto de gracia. Por el pacto vamos a hablar del pacto mosaico, del pacto mosaico con el pacto de gracia. Que lo vuelvo a decir, no es lo mismo, tampoco es uno que el pacto de gracia se sobrepone o se quita o anula el pacto mosaico. Que le quede bien claro, hermanos, que para eso sirve. El pacto mosaico fue establecido como la condición legal del pacto de gracia. Es parte del pacto de gracia, si quiere verlo así. Y hay muchas diferencias entre uno y el otro. El pacto de mosaico pues, fue recibido por Moisés, el pacto de gracia fue recibido por Cristo. Son diferentes fiadores, diferentes personas, diferentes fiadores. También son diferentes en la forma en que fueron dadas. El pacto mosaico fue dado en el monte Sinaí, cuando el pueblo estaba escuchando los truenos, los relámpagos y oscuridad y la nube densa, y Dios hablando con Moisés, y el pueblo teniendo temor en su corazón por lo que estaba viendo. El pueblo así recibió la ley mosaica. La ley, el pacto de gracia fue promulgado en un medio o dentro de un entorno de gracia, de misericordia, de amor, de bondad para con los pecadores. Así fue concebido. Imagínense a la Padre y al Hijo
generando, hablando de ese pacto de gracia en la eternidad, viendo entonces al hombre como alguien incapaz, como alguien sucio, inmerecedor de esas bendiciones, pero a la vez teniendo amor y misericordia para poder establecer el pacto de redención y decir, bueno, tú vas a ser el fiador. Y Cristo, como dice la palabra del Señor, Él con gusto se ofreció Él mismo para ser el fiador del hombre. Entonces son diferentes en su promulgación, son diferentes en su mediador, son diferentes también en sus exigencias. El pacto de Moisés exige obediencia perfecta, el pacto de Moisés exige obediencia perfecta, y el pacto de gracia proclama las obras que Cristo cumplió o las obras que Cristo vino a realizar para darnos salvación. Es diferente en sus exigencias. Si comprenden, pues uno pide obediencia perfecta, el otro entonces promueve o enseña las obras que Cristo cumplió o las obras que Cristo realizó a favor del pecador. Entonces en ese sentido son diferentes. Sus exigencias también son diferentes en sus promesas. Como leímos en otros textos, el pacto de obras exige obediencia perfecta a cambio de vida. Si haces estas obras, entonces vivirás. Entonces el pacto de gracia nos promete vida eterna, pero ¿en qué? En la base de la obra, en la fe en la obra redentora de Cristo. Entonces son diferentes también en sus promesas, son diferentes también en sus objetivos. Como hemos visto, la ley, uno de sus propósitos es revelar el pecado, es enseñar el pecado, mostrarse al pecado, ser el ayo para guiarnos a Cristo. Esos son sus objetivos, mientras que el pacto de gracia tiene como finalidad de forma general perdonar los pecados, impartir gracia y misericordia. En sus objetivos son diferentes también en su revelación. En cuanto a lo que revelan, y ahí vemos en dos aspectos, en lo que revelan de parte de Dios y en lo que revelan también para el hombre. El pacto de mosaico revela en cuanto a Dios, nos muestra entonces la gravedad del pecado en comparación con la santidad de Dios. Eso es en cuanto a su revelación en cuanto a Dios. El pacto de mosaico nos enseña a Dios el pecado y la gravedad de ese pecado comparada con la santidad de Dios. El pacto de gracia entonces nos revela el carácter y los atributos de Dios en cuanto a su amor, gracia y misericordia. Ahora, en el plano del hombre, en su revelación en cuanto al hombre, el pacto mosaico muestra su condición caída, su muerte espiritual, su distanciamiento y su incapacidad para acercarse a Dios. Y el pacto de gracia demuestra al hombre que Dios está dispuesto a amarlo y perdonarlo. Entonces, en esas revelaciones, en cuanto a estos dos pactos, tienen esa diferencia. Diferentes también en cuanto a su eficacia. ¿Cuál es la eficacia de la ley? No tiene ninguna eficacia, porque nada más nos sirve, solo testificaba. No tiene ninguna eficacia en ese sentido, ¿no? Solo testificaba, pero no administraba los beneficios de la obra de Cristo. En tanto que el pacto de gracia salva a todos los que le fueron dados a Cristo por el Padre, a los elegidos, a los hijos de Dios. Ese es sus efectos. También en su ministerio, el pacto mosaico solamente mata, trae muerte y condenación al hombre. El pacto de gracia imparte vida y justificación para los creyentes. Y finalmente, en su duración, la ley, al final de cuentas, fue terminada, fue abrogada en Romanos capítulo número 10. Ahí Pablo hace mención de él. Cristo es el fin de la ley, dice el apóstol Pablo, mientras que el pacto de gracias es eterno, es para siempre. Entonces son algunos contrastes o diferencias entre el pacto mosaico y el pacto de gracia. Y hermanos, entonces podemos con estos textos, con lo que hemos visto esta mañana, podemos entender entonces ahora y ver desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva espiritual cómo los hijos de Dios percibimos ahora en Cristo en función o en relación con el pacto mosaico. Unas exigencias en todos los aspectos que Dios pedía para el pueblo de Israel, que no podía cumplir, ni lo cumplió, ni lo va a cumplir ningún otro hombre en este mundo. Pero tenemos que ver que desde esa perspectiva, cuando fue dada, fue porque después de que
Dios sacó al pueblo, entonces quería a su pueblo obediencia y quería santidad en el pueblo. Fueron dadas la ley, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, por las transgresiones, y podemos decir por nuestras transgresiones. ¿Sí? Por las transgresiones del pueblo fue dada la ley, primeramente, pero después entonces podemos ver que es toda la exigencia y todo lo que Dios pide que se cumpla para que Él imparta justicia, y nadie más que Cristo puede cumplir esa parte. Nadie más que Cristo puede cumplir esas exigencias de parte de Dios. Y no meramente entonces como un pacto para salvar, no salva, solamente testifica, para eso sirve nada más la ley. Entonces nosotros miramos, ponemos los ojos ahora no solamente en el fiador, en su obra, en sus beneficios, en lo que recibimos de Cristo, pero todo, hermanos, se recibe por fe, como fue el caso de Abraham. Todo es, la justificación que recibió fue por fe. Y ahí entonces podemos ver, Abraham no vio nada, o sea, hablando físicamente de las promesas, no recibió nada, ni terreno, ni físicamente, ni de su descendencia, absolutamente nada. Pero es como que, digamos, de una forma figurada, a Abraham se le habló y se le enseñó, por decirlo así, la Biblia, o así completa, lo que iba a venir después, lo que venía todo después. Pero eso solo el Espíritu Santo y la fe pueden hacer en el hombre y en la mujer, creer en esas promesas que Dios le hacía a Abraham. Y sucede exactamente lo mismo con nosotros. El hombre y la mujer que ha recibido la fe, la verdadera fe, entonces puede ver con esos ojos de fe, espiritualmente puede ver a su Señor, a Cristo como su sustituto, como su Señor, como su Salvador. Puede ver entonces a Él y verse a sí mismo muriendo en la cruz junto con Cristo. Puede ver lo que dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Él ya lo puede visualizar. Aunque a usted le parezca algo que es increíble, pero la fe que Dios pone, la verdadera fe en el corazón del hombre, entonces puede visualizarlo. Entonces puede también visualizar entonces sus ordenanzas, puede visualizar los mandamientos como algo que es para él agradable y forma parte de su vida, la cual debe vivir de esa forma, porque a Dios le agrada que sus hijos vivan en obediencia a esos mandamientos. Por esa misma fe entonces recibe gracia para que pueda obedecer esos mandamientos. Por esa misma fe entonces recibe gracia para poder vivir la vida santa que Dios nos exige a nosotros, porque para eso quería a su pueblo, para que sean sacerdotes y una nación santa, como el apóstol Pedro también nos dice que somos sacerdocio escogido, pueblo escogido de Dios. El Antiguo Testamento dice: para que seas mi especial tesoro. Entonces, para que seamos ese especial tesoro de Dios, entonces nosotros tenemos que tener esa fe en ese Salvador, en Cristo, en su obra, en lo que Él ya cumplió y nosotros no podemos cumplir. Allí está la base, hermanos, allí está el secreto, como vivió Abraham y como debemos vivir nosotros, la fe que nosotros necesitamos para verlo así, para verlo a Cristo como nuestro guía, como nuestro ayo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro suficiente, como nuestro Redentor, como el propiciatorio que Él fue para nuestros pecados, como nuestra roca, como nuestro castillo fuerte, como nuestro escudo. Para todo eso, hermanos, es necesario la fe. La fe, hermanos, que nos va a permitir entonces ver ese pacto ya cumplido en nosotros, ya cumpliendo nosotros ese pacto, porque Cristo lo ha cumplido. De otra manera, entonces no podemos, hermanos, entonces ver la vida, no podemos vivir en Cristo, no podemos, como dice el apóstol Pablo, en Cristo, estar en Cristo, porque no podemos verlas de esa forma. Y hermanos, si podemos nosotros seguir, si Dios nos permite, nos seguir viendo los diferentes pactos, pero a medida que avancemos, hermanos, es indispensable entonces que esa fe que recibimos solo de parte de Dios sea manifiesta en nuestras vidas, que sea una realidad para nosotros ver y entender estos pactos. Y vemos entonces, hermanos, que no hay otro camino, no hay otra forma, como Dios lo ha establecido en su soberana voluntad en el plan de redención. Es Cristo nada más para nosotros, hermanos. Es nuestro único y suficiente Salvador. Si ahora
Tú quieres mirar tus obras, quieres mirar tu religiosidad, a tu confianza. Dios quiere que en verdad tu confianza esté puesta en Cristo. Dios quiere que en verdad tu confianza esté puesta en su obra redentora y en la fe verdadera que solamente Él impacta. Fuera de ello, hermanos, estamos perdidos. Fuera de ello estamos completamente perdidos. Y es mi deseo y mi anhelo esta mañana que para nosotros quede ese consuelo en nuestro corazón de que ya vino alguien, un fiador, completamente confiable, completamente seguro, que nunca nos va a fallar. Y lo mejor de todo es que Él ya cumplió con lo que Dios exigía. Ya no tenemos que esperar, sino que Él ya ha hecho la obra. Es nada más confiar en Él. Confía en el Señor, confía en sus obras, confía en su gracia. Jamás confíes en ti. Tenle miedo a ti mismo, ten tú mismo miedo de ti mismo, de no estar engañado, de estar confiado en una falsa salvación. Confía solamente en Cristo, hermano. Para eso sirve la ley, para eso fue establecida, para que nosotros veamos cuán pecadores somos. Pero en Cristo y solo en Él, entonces podemos tener perdón y salvación, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra y que la gracia confirme sus corazones, hermanos, y haga la obra que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, dentro de sus planes eternos y perfectos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te agradecemos mucho este tiempo, agradecemos mucho, Señor, y atesoramos bastante, Señor, enormemente estas enseñanzas nos brindan consuelo, nos traen gozo, Señor, nos traen paz en nuestro corazón, porque si está atribulado, si está lleno de pesares, de miedo, de temores, entonces quiere decir, Señor, que vivimos en incredulidad, que vivimos en una falsa confianza en ti. Pero también ayúdanos, Señor, a no estar confiados en nosotros mismos. Ayúdanos y ábrenos los ojos, Señor, si la confianza está puesta en nuestras obras, en nuestra obediencia que es imperfecta, en nuestras ofrendas, Señor, en nuestra forma de vivir. Y que solamente esté puesto nuestra fe y nuestra confianza, Señor, en Cristo, en su persona, en su obra, en su carácter, Señor. En el hecho mismo, Padre, que este plan de gracia, este pacto de gracia, fue establecido desde la eternidad bajo tus condiciones, no las nuestras, Señor, sino tus condiciones. Y gracias porque nos las revelas en tu palabra, y gracias porque nos das consuelo con ellos, Señor. Nos das luz, Padre, para comprender entonces por qué el salmista atesora la ley, tu ley, Padre, porque para él es más dulce que la miel. Señor, ayúdanos a tener ese mismo sentir, a visualizar, Señor, que tu ley es santa, que tu ley es espiritual, que tu ley es perfecta, Señor, y que solo podemos obedecer recibiendo gracia, Señor. Recibiendo de tu gracia, Padre bendito. Señor, ayúdanos a perseverar en nuestra santificación. Ayúdanos, Señor, a vivir mirando y poniendo los ojos en las cosas celestiales, a tener nuestro corazón puesto en esas habitaciones celestiales que tú has preparado de antemano, Señor. A no conformarnos y a adaptarnos y acomodarnos a este mundo caído, a este mundo pecaminoso. Guárdanos, Señor, también de nuestros propios deseos, de nuestras propias convicciones, Señor.